Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Pisco y Hilorio. La primera vez que visitamos una tasca, y además concretamente una tasca bermutería, y que vamos a hablar de muchas cosas interesantes, incluso de la sala. Tema muy importante y muy calentito en los últimos tiempos, ¿verdad, David? Sí, señor. Hoy en día tenemos que hablar de la sala como bien merece. Exactamente. Y con nosotros José Miguel Sánchez y estamos en la tasca del Amarillano. Bienvenido a Pisco y Hilorio. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un sitio tan bonito. Yo no sé si con tanto vermut tengo ganas de irme a Casino Royale y pedir ese martini especial de James Bond, agitado, no revuelto. Agitado no revuelto, ¿y sabes por qué, Chicho? Porque cuando no lo revolvían, el agua del hielo quedaba arriba y el vermú bajaba. Y de esa forma James Bond no se emborrachaba. Y era una forma de engañar a sus secuaces. Y así, lógicamente, acertaba con la pistola. La puntería. Muy bien, pues José, ¿qué te inspiró a abrir esta tasca maravillosa en un lugar que está muy de moda en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de Guanarteme? Estamos en la Plaza Los Betancores. Correcto. Sí, es verdad que durante nuestra trayectoria en la restauración, el vermú siempre estuvo muy presente, entre otras cosas porque a mí no me gusta la cerveza y tenía que buscar algún trago pues que no fuera un vino tinto o un vino blanco, ¿no? Un poco para acompañar a esos amigos que se echaban esos botines de cerveza y uno tenía que pagar aquellas cantidades ingentes de dinero cuando uno no bebía cerveza. Y bueno, la Tasca Marillanos, que empezó ya hace 3 añitos, hacemos ahora, esta semana, estamos de aniversario, podemos decir, es una forma culmen para mí, donde después de la trayectoria que he tenido, que ya son 23 años en el sector de la restauración, pues me implanto y pongo mi fe ciega en el tema del vermú. Y hasta aquí hemos llegado después de 3 años con, Estupendo. para mí, una de las mayores bermuterías que hay en Canarias. Detrás de esta creación hay una historia. Sí, hay una historia. Sí. Coméntanos. Bueno, nosotros, Arístides y yo, que era mi socio, ahora nos hemos separado porque él está llevando su hamburguesería, Malditas Smash Burger, y yo la Tasca Amarillano. Pero es verdad que pusimos este nombre en honor un poco a nuestras madres, ¿no? La madre de este se llama Mari y la mía se llama María de los Llanos, y pusimos la Mari Llanos, una forma de homenajear a nuestras madres en vida, por así decirlo. Y la verdad que también en la época en la que estamos, donde el factor femenino, un poco, sobre todo en la restauración, que hay muchos restaurantes que ponen el nombre de mujeres, pues nos venía también muy bien, la verdad. Al hablar de bermutería, es algo muy especializado. ¿En qué se diferencia este local al resto? Puede haber bermuterías, pero ¿en qué se puede diferenciar? Claro, yo siempre digo lo mismo, ¿verdad? Cuando uno va a tomar una vinoteca, lo que busca un poquito es la especialidad, que hay una persona que te recomiende esos vinos, que te expliquen lo que hay detrás de ese vino, porque el comensal no solo se toma un vino o un vermut, se toma la historia que hay detrás. Entonces, pueden haber muchos sitios que vendan vermut, que no está nada mal, pero llamarse bermutería para mí va un poquito más allá. Es un poquito saber qué es el vermut, cuál es su historia y, por supuesto, transmitirle al comensal un poquito qué es lo que está bebiendo, lo que está tomando, porque sobre todo en Canarias el vermú es algo muy desconocido. Entonces es una forma de que los comensales vengan aquí y digan, oye, quiero probar algo de tal sitio, quiero probar algo Por ejemplo, hoy tuvimos clientes que probaron vermú de Jerez. Y me decía, pero ¿tienes tantos vermut de Jerez? Sí, pues mira, tenemos tanto. Entonces le explicas un poquito pues la uva que lleva, esas botas, ¿no? De Pedro Jiménez, lo que se hace el vermut de Jerez. Entonces todo eso influye a la hora de vender vermut. De ofrecer. Nosotros no vendemos, ofrecemos. Es difícil, es un mundo, porque al final uno dice, no, el vermut es para antes de comer, como un aperitivo, ¿no? Claro. Pero yo creo que el vermut tiene mucho campo. Claro, el vermut, su trayectoria histórica viene de que es antes de comer, porque es verdad que el vermut, las hierbas que lleva, sobre todo los que proceden de la artemisa, que son todos esos amargos, son los que preparan al estómago para recibir a los alimentos. Entonces siempre viene como aperitivo, pero también hay un contexto histórico, y es que en aquella época, antes de la democracia, a las mujeres, que no estaba bien visto que bebieran vermut, se les permitía ir al bar que estaba enfrente de la iglesia y se tomaran un vermut. De ahí que todo el marketing que está hecho de vermut de esa época es un marketing femenino. No vas a ver nunca un cartel de vermut con un hombre tomando vermut, siempre es una mujer. Sí, entonces, por eso esa hora, tanto la hora después de misa, que es sobre las 12, como lo del aperitivo. Pero para mí, Gillo, el vermut no tiene ni hora ni lugar. Hoy en día hay vermut que son para empezar a comer. Durante la comida incluso se puede hacer un maridaje, incluso también para cenar, ¿por qué no? Es un mundo, ¿verdad, David? Es un mundo muy amplio. Hablamos, ojo, y hay que decirlo así, es un aperitivo vínico, de base vínica. Correcto. Siempre. Es verdad que yo he probado incluso aquí en esta casa un vermú de saque. Correcto. También muy yo interesante. lo llamaría vermú o vermú con B, como digo yo. Pero bueno, vermú con B, pero bueno, que también, igual que lo hay de sidra, yo he probado unos asturianos de sidra.
nos tomamos esos vermús, pero la oferta gastronómica en sí de la Tasca Marillanos, ¿qué nos podrías decir de ella? Mira, yo siempre hablo una cosita que a lo mejor algunos que están escuchando por ahí se llevan las manos a la cabeza, pero hablo siempre del complejo canario. Y es que los canarios cuando salimos fuera, a Madrid, a Barcelona, a Andalucía, siempre parece que nos gusta más lo de fuera que lo de dentro. Estamos dispuestos a ir a esas tascas de Madrid abarrotadas de gente y pagar un pastizal por una tapa y un vermú o un vino. Entonces la idea mía fue traer un poquito pues esas especialidades de la península, esos platos peninsulares, traerlos a la tasca y que el canario pueda tomárselos aquí. Ya no solo el vermú, sino los torreznos, las mollejas. Tenemos las palomas de Salamanca, que recientemente ganamos el mejor aperitivo de Canarias. O, por ejemplo, las marineras, que es un pincho típico de Murcia, que consiste en una rosquilla con ensaladilla y una anchoa. Entonces, la idea era traer, pues, junto a los vermú, una serie de aperitivos y de platos que hicieran buen maridaje con los vermú. Si no, no se entendería que fuéramos una tasca bermutería. ¿Qué platos podríamos indicar como platos estrella? Mi plato estrella siempre va a ser las papas fritas con berberecho y sobre todo ahora que mi Y amigo mucho más Pepe ahora. el Perol la cerró y en la carta lo pone, es un homenaje a Pepe, lo llevo haciendo un montón de años y para mí es el mejor plato y si en un peninsular, antes de que me pida unas patatas bravas, le ofrezco unas papas con berberecho, eso siempre. Claro. Qué bueno. Los ingredientes de cada uno de estos platos, cómo los seleccionas, acudes también a proveedores locales, por supuesto. Yo acudo a proveedores locales, sobre todo con los quesos canarios. Yo los quesos canarios los defiendo a capa y espada, creo que es el jamón ibérico de Canarias. Es decir, muchas veces las personas están dispuestas a pagar 25 euros por 80 gramos de jamón ibérico bellota y no entienden pagar 15 euros por un plato de queso que son 180 gramos. Entonces, sí es verdad que esos productos los defiendo a capa y espada, pero también hay una realidad y es que el producto canario es caro, no es el más barato y muchas veces no es asequible al comensal canario. Entonces, en la medida de lo posible, pues sí, compro el chorizo de las nueces de Teror, la morcilla, esos quesos canarios, tomates de aquí, de la isla, y es verdad que poco a poco me quedo por ahí. No voy a vender la moto de que consumo producto local, de cercanía, kilómetro cero, porque mi carta, el producto canario tiene un 30% en la carta. El resto del producto me doy a otros proveedores porque también intento que el ticket medio de la tasca no supere, por ejemplo, en este caso, 25 euros. Y el producto canario, Claro, lógico. lamentablemente, con los impuestos que hay, pues... Hablo de la YEM, me mojo, Sí, ¿vale? sí, Pues sí. al final sale caro y el comensal canario pues lo sufre. ¿Haces maridajes? Es decir, por ejemplo, las papas con berberecho, ¿con qué vermut podríamos maridarlo? Pues mira, las papas con berberecho yo lo marinaría con un vermú de Muntaner, que es un vermú que la base alcohólica no es tan potente, tiene canela, al final tiene un toque dulce y eso va muy bien con el salado del berberecho, por ejemplo. Lo que no me atrevo mucho es hacer mucho maridaje con los comensales. Porque el vermú es un mundo tan amplio de especias como las que puedes ver aquí en la mesa, que al final cada uno tiene su sabor, su preferencia y es difícil, no es tanto como el vino. El vermú vamos un pasito más arriba y es difícil a veces llevar a cabo ese maridaje. Sí, debe ser complicado. También es verdad que cuando hablamos de los vermut, lo primero que nos viene a la cabeza es el martini. Claro. Porque es el que más se ha vendido, vamos a decirlo, o el más conocido. Es como decir la marca, oye, ponte los Maybach que vas a salir. Y no son Maybach. Maybach es la marca y La son, marca, sí, ponte sí, los sí. pantalones cortos. Exacto, ya hay mucha gente que viene y pide un martini en vez de un vermú. Y no quiere un martini, Exactamente. simplemente... Exacto, sí. Claro. La Y creo que coincidencia. esa es, yo creo que tendría que ser, y tú lo sabes, me imagino que lo harás, es la primera experiencia que tiene que sufrir el primero que llega a un martini. Entonces, vamos a ver, ¿usted Claro. quiere la marca martini o quiere ser un Exacto, vermut? exacto, Chicho, eso pasa mucho aquí. La gente viene y dice, oye, un martini. Le digo, un martini, un vermú. Dice, bueno, es lo mismo, ¿no? Le digo, no, yo le explico un poquito. Pero mira, hay una realidad y es que al final la bebida martini, lo defendía el otro día yo, te podrá gustar más o menos, pero es la bebida que impulsó la venta de vermú fuera de Europa. Es decir, fue la bebida más vendida en Estados Unidos después en la época de los 60, 70, que lo usaban los cocteleros de Estados Unidos, ¿no? El famoso Manhattan, etcétera, para maridar sus cócteles. Y no hay que quitarle mérito. Si es la marca que más famosa, será por algo. Aunque te guste más o menos, a las cosas hay que decirlas como son. Y la marca Cinzano, Izaguirre y Martini son 3 marcas referenciales dentro del mundo del vermú y no se le puede quitar su valor. Yo no se lo quito. No, Por para ejemplo. nada. El venir aquí es una experiencia, ¿no? Para el cliente en general, sobre todo la primera vez que viene a la tasca al amarillano. Sí. Yo tengo que reconocer que no soy el camarero más simpático. Y así muchos lo saben, es verdad. Entonces la experiencia no pasa mucho porque yo sea el camarero más simpático, pero sí es verdad que cuando la gente viene a mi casa, porque al final esta es mi casa, vale, me gusta que se sientan bien acogidos. Peco muchas veces quizás, y ya hablaremos de la sala, pero peco muchas veces quizás de decir a los clientes lo que tienen que comer y lo que tienen que beber. Pero también lo hago un poquito, Chicho, porque si no,
el canario siempre pide lo mismo. Se va a la caña, a los huevos estrellados, a la tortilla y a las papas con berberello. Y al final es de papas, ¿no? Y aquí hay una oferta gastronómica que va mucho más allá. Y a mí me gustaría que cuando los comensales vengan, pues sepan eso y se dejen un poquito llevar. Ese es el mejor comensal que puede tener. ¿Qué experiencia? O sea, hemos hablado de la experiencia, pero ¿qué te dice el cliente? ¿Qué anécdotas has recibido o has visto? Ya es un tiempo que llevas aquí, llevas un par de años. Sí. Y hablamos del vermut, como puede ser de alguno de tus platos, como por ejemplo las papas con berberecho. Claro, fíjate que el vermú es una cosa que no a mucha gente le gusta a priori. Entonces, como decía antes, yo insisto en que se pidan un vermú. También es verdad, cuando insisto que se pidan un vermú, no es que se lo vaya a cobrar. Es decir, yo prefiero que el cliente venga y probar un vermú y si no le gusta se lo devuelvo. No pasa nada, no pierdo nada, pero si yo sé que si le gusta va a venir y va a repetir. Y eso es súper interesante. A mí me gustaría cuando fuera un restaurante que lo desconozco, me irán a probar cosas, a ver, a tantearme un poquito. Oye, pues te gusta, no te gusta, no pasa nada. Porque al final el comensal tiene miedo y dice, oye, es que no quiero un vermú, porque si no me gusta lo voy a tener que pagar. Entonces esa es la primera experiencia que vas a tener aquí. Siempre te voy a ofrecer un vermú. Si me dices que no, voy a insistir. Si a mí dices que no, ya paso palabra. Pero es verdad que siempre voy a intentar ofrecerte ese vermú y que lo pruebes. Y pasa lo mismo con las papas con berberello, con otras tapas que tengo. Por ejemplo, las mollejas que vendemos aquí. El canario no es de casquería. Aquí la carne de casa no es tradición y cuesta vender las mollejas. Sin embargo, nosotros las hacemos chiquititas, crujientitas y al final se ha convertido en nuestro plato más vendido desde hace ya un año, junto con las papas con berberello. Eso es insistencia mía y que al final el cliente se deja llevar, que ya digo, es el mejor comensal que puedo tener y al final se consolidan como platos típicos de la tasca y que, por ejemplo, un sábado al mediodía viene mucha gente, aunque vayan a almorzar a otro lado, a pedirse su vermú, sus papas con berberello, sus mollejas. Y a mí eso pues me hace feliz, me agrada mucho, la verdad. Qué bueno. ¿Alguna anécdota divertida? Hombre, la anécdota divertida siempre es aquel comensal que viene y a veces, que pasa mucho hoy en día, no sé si David está de acuerdo conmigo, pero que a veces sabe más o cree que sabe más de lo que realmente sabe. Y es verdad que hay el camarero, aunque uno sepa, hay que saber también hallar la cabeza, mirar para otro lado. David se ríe porque sabe que es verdad. Y bueno, me hago el loco, pero es famoso la persona que viene y te pide un vermú tinto, ¿no? El vermú no es tinto, el vermú es rojo o es blanco. Sí. Vermú tinto hay pocas referencias en España y te lo discuten. No, el vermú es tinto porque yo siempre me he tomado vermú tinto. Caballero, pues tendrá usted razón, no pasa nada. Esas cosas pasan, ¿no? O cuando escuchas en la mesa esas conversaciones entre comensales cuando van probando comida y dicen cosas que dices, ay, mi madre, lo que le está diciendo, ¿no? Pero bueno, uno tiene mano izquierda y no siempre puede ir de enterado, que yo peco mucho ser enterado también. Entonces uno tal. Esos son pequeñas anécdotas. Después, si habláramos de anécdotas, hay infinidad de cosas que he escrito sobre las anécdotas, ¿no? Tema de las propinas, los niños en el restaurante, que para mí, y yo acabo de tener un hijo, pero para mí los niños en el restaurante es como, vamos, insoportable, lo siento, no voy a mentir. Y la verdad que me cuesta mucho aceptar los niños en los restaurantes o los padres que no cuidan de los niños en los restaurantes, por ejemplo. Y así, anécdotas te podría contar mucho. Lo que pasa es que no me quiero mojar mucho, Chicho, porque después de este programa lo veo mucha gente. Después hablaremos de esos ensayos maravillosos. Vale. Bien. Aparte de dedicarte a tu negocio, por supuesto, también buscas un hueco para presidir una asociación, la Asociación de Restaurantes Ares, en Gran Canaria, sí. ¿no? Ares, ahora en abril hacemos un año y no es menos cierto que es verdad que llevamos 6 meses un poquito pues en una actitud pasiva o una especie de hibernación, porque tampoco se puede estar siempre en pie de guerra, pero Ares al final nació junto con mi compañero Iván de la Taquita de Iván y Luzma del Chato, etcétera. Nace y es un proyecto donde la mayoría de los restauradores de Las Palmas de Gran Canaria estamos unidos. Hay un acuerdo firmado en donde se han inscrito unos 180 restaurantes, 67 de Triana, ahora Puerto Canteras prontamente se unirá. Y es una asociación sin ánimo de lucro, de hecho ni siquiera cobramos cuotas, pero sí es verdad que sirve un poco para cuando sufrimos los restauradores esas, no voy a decir ataques, pero sí esas arremetidas por parte del ayuntamiento en cuanto a tasas, impuestos, mucha policía, poca diversión, ¿no? Entonces es una forma de la asociación de estar unidos y tener una portavocía. Al final la asociación es una portavocía, nos diferenciamos de la FED, por ejemplo, en que nosotros no cobramos cuota y no buscamos esa conglomeración de sí de por sí, con lo como tienen la FED es hoteles, catering y restaurantes. Nosotros solo somos restaurantes de Gran Canaria. Tenemos algunos en San Bartolomé, algunos en Ingenio, en Agüimes, etcétera. Y somos una portavocía. Y eso es importante. Que cuando pase algo, pues una televisión, una radio, pueda llamarnos
y nosotros poder dar nuestra versión de los hechos, que siempre es importante. No va mucho más allá la asociación. Ajá. Pero sí es verdad que, por ejemplo, hace poco hace un par de días, me decía un compañero de la zona calle Cano que los vecinos han instado otra vez a suspender la Noche de Reyes. Pues bueno, me lo dicen y yo pues me pongo las pilas, nos ponemos las pilas a la Junta y cuando esto salga pues tenemos una forma de transmitir cuáles son nuestras opiniones al respecto, que es importante. Y esta ciudad, si se caracteriza por algo, es porque los vecinos siempre la tienen ganada. Y es importante que haya un frente para parar los pies. Tú que estás al lado de las canteras, se puede decir, la semana pasada hubo un problema también con eso, con el tema de la tormenta, hará un par de semanas, que ya estaban cerrando los locales a una hora que estaban las terrazas abiertas y no había nada. Claro. O sea, está bien, hay una zona más peligrosa, pero la zona de la Puntilla se podía estar. No sé si te llegó eso a ti, ¿te avisaron o algo? Y no, un también poco si tomaron algún tipo de iniciativa con esto. No, en principio no. También es verdad que falta un poquito de colaboración por parte de todos los restauradores en informar de estas cosas. Pero es verdad que somos muchos y todos los restauradores que estamos, la mayoría, el 90%, trabajamos en los negocios. Entonces es verdad que no siempre podemos estar al pie del cañón con las cosas, ¿vale? Pero sí es verdad que la asociación ha tenido bastante tirón y es importante. Aquí en la calle Joaquín Costa el tema de los horarios hasta las 10. Nosotros siempre hemos defendido que los vecinos tienen razón hasta cierto punto. Es decir, escuchar ruidos en tu casa todo el día pues es una faena grande y yo si lo tuviera tampoco lo querría. Pero sí es verdad que existen medios materiales antiacústicos de las terrazas que se pueden llevar a cabo para que los vecinos no sufran esas molestias y los restauradores pueden seguir haciendo su trabajo porque al final dinamizamos la zona. Y somos un factor que al Producto Interior Bruto, como servicios, aportamos bastante caudal de dinero. Y es importante acotar los derechos o los negocios de los restauradores. Conlleva cierre de negocios, conlleva pérdida personal y, sobre todo, la sociedad canaria necesita también ocio y esparcimiento. Hay calles, como podemos ver en Triana, que los domingos no hay ni un alma, incluso los miércoles y los jueves. Y eso es una tristeza, sobre todo para una ciudad como Canarias. Y no hablo del turismo. Yo quiero que las Canarias y las Palmas de Gran Canaria sea para los de la Canaria, los de la capital y los de la isla, y disfruten. No estoy hablando de turismo. Estoy hablando de que los canarios también tienen derecho a salir un martes o un miércoles y que haya vida en las calles. Es importante. Cierto. Y eso lo dinamiza sobre todo el sector servicio de la restauración o como puede ser los problemas que tienen también el sector del taxi, ¿vale? Sí. Y sobre todo una parte muy importante que lamentamos ahora, el fallecimiento del dueño del Sumilandia en Chamán, hay que aumentar la seguridad. Poco a poco ya habían hablado de las cámaras de seguridad que se iban a poner y no se han puesto. Y creo que el ayuntamiento tiene una gran asignatura pendiente con el tema de la seguridad. No me vale que Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad con el bajo criminalidad, de las más bajas de España, porque no todo lo que creas inseguridad es porque se haya cometido un crimen o un delito. Es decir, cuando vamos por la calle y nos amedrentan o nos amenazan o nos insultan, eso no cuenta en las estadísticas. Y eso pasa mucho. Y de esto va la asociación. Vale. De ponerle voz, nombre y un poquito sacar de contexto o contextualizar, mejor dicho, estas situaciones que defienden a la restauración y al sector. Es verdad, y es curioso lo que está comentando José, David, que hace 40 años todas estas zonas eran discotecas. Entonces, claro, la gente no se enteraba porque se metían todos en suros para abajo y tal, cuando no había terraza. Y desde hace ya, pues pongamos 15, 20 años, esto se ha llenado de terrazas que le dan vida. Claro, pero que le dan vida a la calle, pero es que ahora viene y dice, bueno, pero es que me está molestando, no duermo. Claro. Hay menos discotecas. Pero es que hay menos discotecas porque no se dan licencias, pero a su vez se quitan licencias o se demuelen terrazas como puede ser la del Tao. Y no quiero entrar en términos políticos de quién tiene razón o quién no tiene razón, pero lo que está claro es que cuando se han abierto terrazas en azoteas de hoteles también se han ido por ello. Y al final el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene que entender que el ocio es necesario para divertirse y porque genera felicidad en los ciudadanos. Claro. Y eso es importante también. Sí, así es. Y al final una ciudad sin ocio es una ciudad muerta. Ya lo hablamos en su momento con María, en la Tabla Caliente, ahí en la zona en plena playa de las Canteras. Y aquí hemos perdido esa gran oferta que teníamos hace 20 años, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí, entonces yo creo que hay que tener cuidado. Es verdad que el descanso de los vecinos es algo que debe prevalecer, pero el ayuntamiento creo que tiene medios materiales y personales para poner puntos y establecer cómo se puede llevar a cabo un consenso entre ambas partes. Claro. Y en principio yo me reuní con el concejal Mauricio Roque en su momento y no sirvió para nada. Y es una pena. Espero que cuando se lleguen las elecciones de mayo del próximo año
no vengan corriendo hacia nosotros. Bueno, que vengan, pero con promesas de verdad si quieren venir. Claro. Perfecto. Candidatos de otros partidos políticos han venido. Y por una parte me enorgullezco y por otra digo, jolines, y no ha venido la señora alcaldesa Carolina Darias a sentarse con nosotros y apuntarse un gol a favor de ella para levantar un poco la restauración en Gran Canaria. Me da pena, en Las Palmas de Gran Canaria, perdón. Sufrimos el otro día con el concierto que hubo en Carnavales, donde a multitud de compañeros le quitaron la terraza. Que sí, que quitan las terrazas. Yo entiendo que hay que evacuar las terrazas por temas de seguridad, pero ¿por qué no se sienta a esos restauradores y dice, oye, ¿cuántas mesas tienes tú? Venga, te dejamos 5. Quítame la segunda fila por si tiene que pasar una ambulancia, etcétera. No, de repente se quitan todas. Hombre, pues no da de recibo, porque al final ese restaurador tiene que seguir pagando a los 30 camareros que tiene contratados. Claro. Entonces, ¿sabes? No se está jugando con billetes del Monopoly. Esto es un trabajo serio y hay que dedicarle la seriedad que se merece. Sí. Es una pena. Lo que estás diciendo, la verdad lo sabemos desde hace ya bastante tiempo, lo hemos hablado incluso aquí. Pero bueno, yo creo que todas iniciativas son pocas, pero ¿qué están realizando realmente ustedes en pro a ello? Aparte de reunirse Nosotros tenemos un poco las manos atadas. Nosotros creamos la asociación, como ya dije antes, como una portavocía, una forma de hablar y que nos escuchasen. Poco podemos hacer. ¿Qué hacemos? Nos manifestamos. El autónomo no puede cerrar. Claro. El autónomo no puede cerrar, porque si por mí fuera así, oye, cerramos este fin de semana, todo. Pero es que no podemos. Es que el negocio si cierra, estamos tan ajustados en los pagos, etcétera, que si cerrásemos un fin de semana, pues habría que remontar eso y es muy difícil muchas veces. ¿Qué hacemos? Pues alzar la voz. Cuando los medios nos llaman los periódicos, nos llaman las radios, pues un poco comentamos esto que estoy diciendo aquí. Y a ver si el funcionario de turno o el político de turno nos escucha, se apiada de nosotros y dice, oye, vamos a escuchar a esta gente que tienen planes, porque además esto no se trata simplemente de expulsar o decir verborreo y ya está, sino que tenemos planes, tenemos estrategias para cambiar estas cosas. Y si nos escuchan, se sientan con nosotros, oye, pues eso sería magnífico, ¿no? ¿Qué de malo hay? Al final nosotros somos una herramienta. Sí, está clarísimo. Volvamos, si quieres, a hablar un poco de la Tasca Mariano, porque antes estabas comentando, fuera de micrófono, que estudiaste Derecho y que desde los 18 años te metiste en el fregado de la hostelería. Correcto. Y has tenido varios locales, entre ellos aquel local maravilloso en Mendizábal, que era la Champiñonería. La Champiñonería. Sí. ¿Cómo llevas la parte de gestión? Mira, yo creo que la gestión es importantísima a la hora de montar un negocio de restauración. Yo tengo la suerte de que Arístides, que era mi socio, sabe mucho de números y también tuvimos la colaboración, y hay que decirlo, con el Grupo MB, con Pepe Martínez, Orlando Torres, que llevaban aquellas discotecas de las que fuimos socios y montamos el Bravia también, que aún sigue abierto, y nos enseñaron muchas cosas también. Pero al final, el que monta un restaurante tiene que tener en cuenta que esto es una empresa, es decir, tienes tu parte de marketing, de recursos humanos, que es muy importante, de mercadería, pero también tienes que tener la de gestión. Y dentro de esa gestión entra todo lo que significa saber establecer tus ratios de personal, de mercadería, de ingresos, de gastos. Porque es la única forma de tú saber por dónde se te va el dinero. Y da igual que el negocio te vaya bien, lo tienes que hacer. Tú tienes que hacer tus deberes toda la semana. Si tú haces tus deberes toda la semana, puede ser que a lo mejor el negocio te empiece a ir mal y tengas que cerrar, no pasa nada. Pero por lo menos sabes el por qué te ha ido mal y has cerrado. Y eso es muy importante. Nosotros aprendimos de forma autodidacta, aunque Arístides, como repito, estuvo estudiando empresariales y la verdad que eso ayudó mucho y nos lo tomamos muy en serio, la verdad, el tema de la gestión. Y hasta ahora, ningún negocio de los que he tenido, hemos tenido 4, siguen abiertos los 4. Y eso para mí es muy importante. No pasar de negocio a negocio saltando porque te vayan mal, sino saltando porque a lo mejor quieres cambiar. Pero es importante que los negocios tengan vida y se puedan mantener. Y para eso hace falta toda esa gestión de la que hablamos. Saber que tu mercadería, si está en un 36%, pues está alta. Y que si tu personal está en un 42%, pues algo de facturación no estás haciendo bien. Y muchas veces los restauradores o los cocineros, los camareros, se empecinan en tener ciertos productos en carta o tener cierta cantidad de personal y a lo mejor no se dan cuenta que no es viable. Que a lo mejor tu modelo de negocio tiene que ir por otros derroteros y es importante saber gestionar. Y hay que hacerlo todas las semanas, aunque el negocio, repito, te vaya bien. Es importante. El personal, por ejemplo, ¿cuánta gente, qué equipo tienes o cuentas actualmente? Nosotros tenemos ahora mismo 7 empleados. Son 3 en cocina, 3 en sala y la limpiadora, que también es importante tener una limpiadora que limpie el local, aunque
como dice el Ministerio de Economía e Industria, dice que la salubridad y la higiene de los baños pertenece a los camareros, por ejemplo. Los camareros tienen que limpiar la sala, sí, pero bueno, el fondo lo tiene que hacer una empleada y hay que darle de alta a esa empleada también y hay que contar también con ella para sus vacaciones y para su conciliación y para todo. Somos 7 empleados en total. Yo presumo que tengo un equipazo. En cocina tenemos a Irene, tenemos a Diego y a Juan Diego y en sala tenemos a Iván, a Freya y a Jesús. Y presumo que tengo un equipazo. También creo que tengo un equipazo y permíteme la pedantería porque yo fui de esos camareros que le pagaban 5 euros la hora y trabajaba 8 o 9 horas, más la hora y media de limpieza que no pagaban. Entonces yo sufrí eso. Y digo sufrí porque es un sufrimiento. Es decir, yo cobraba 35 euros al día por trabajar casi 9 horas. O 10 en el peor de los casos. Y entonces yo he prevalecido, y así lo creo que lo deberían hacer hoy la nueva generación de la restauración, en que este equipo que tenemos, o el equipo que tiene cada restaurante, no solo tiene que percibir un sueldo, sino tiene que ser parte también de los éxitos del restaurante. Estoy de acuerdo. Mi personal están todos en convenio y un poco más allá del convenio. Y hasta el año pasado recibían un bonus por facturación. Y ellos están preocupados por local tanto como yo. Y aunque el riesgo lo asuma yo pues, porque vendrá algún restaurante que me diga, sí, pero es que ¿quién asume el riesgo? El riesgo lo asumes tú, no los camareros. Sí, el riesgo lo asumo yo, pero el que me ayuda a levantar ese riesgo, a luchar con el riesgo todos los días, son mi equipo. Y yo tengo que compensar a mi equipo como sea. Y si gano 100, por lo menos que el 40% lo pueda repartir en el equipo que tengo como sueldo o como días libres o lo que yo pueda hacer. Yo este sábado de carnavales, que se suspendió finalmente, pero bueno, le di libre a todo mi personal para que fuera a la carroza. ¿Por qué? Porque llevo mi gestión de negocio, sé hasta dónde puedo llegar y sé lo que puedo hacer. Y ahora en Semana Santa cerraré y le doy la Semana Santa de mis vacaciones a mis empleados. Y es una forma de compensarles. Tienen familia, son jóvenes, y aunque no tengan familia ni sean jóvenes, tienen sus derechos y sus necesidades de ocio, como todo el mundo. No, pero está bien estudiado, porque es que en Semana Santa esto se vacía. Entonces, te sale más caro. Bueno, no sé si se vacía, porque... O sea, me refiero que no es el día a día de la semana. Habrá gente que se irá, pues el jueves santo, se van a... Tengo que decir que yo creo que eso ha cambiado desde que llegó la vivienda vacacional. Es decir, la vivienda vacacional ha propiciado a que en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria haya mucha vida. Sobre todo gente peninsular, gente nacional que viene y nos visita. Eso no pasaba antes. Ya te digo, yo 23 años, ¿verdad? Que hace 15, 20 años, Semana Santa estaba todo el mundo en el sur, aquí no había nadie. Pero con el tema de la vivienda vacacional, eso ha ido cambiando. Ahora hay mucha gente que viene a Las Palmas de Gran Canaria de visita, por ejemplo, Semana Santa y entre semana, que es el éxito que estamos teniendo en esta zona, Joaquín Costa, porque puede acceder a una vivienda de vacaciones a un coste más o menos razonable, que no es la de un hotel que va a lo mejor la noche de 150 euros. Bueno, vamos a volver, José, con la parte de la cultura del vermut. Tienes varios locales y, como bien dices, no es cuestión de crecer, pero bueno, poco a poco, viendo también la evolución del local y también, lógicamente, que hay que contar con el equipo. ¿Cómo ves tú la evolución del vermut, por ejemplo, en Canarias, por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Porque es algo que siempre va a ser nuevo. Podemos hablar de vinos, podemos hablar de cervezas, podemos hablar de rones, pero el vermut es algo más exquisito. Yo lo diferencio de una cosa, para que todos me entiendan. Una cosa es moda y otra cosa es tendencia. La moda es algo pasajero. Recordamos las berenjenas con miel de palma, todos las conocemos, recordamos los pambaos famosos, ¿verdad? Y para mí esos son modas. Incluso la de los gin tonics, que sí es verdad que quedó, pero fue una moda también. Todo el mundo se volvió loco. Yo creo que el vermut es una tendencia. Y la diferencia de estas dos temáticas es que el vermut tiene una historia detrás. El vermut no es una moda simplemente, sino que el vermut acompaña una historia y sobre todo una historia gastronómica. Es decir, el vermut va acompañado de un cierto tipo de tapas, de unos bares que tienen una idiosincrasia propia. Es decir, cuando vamos a tomar un vermut, siempre suelen ser, cuando vamos a tomar un vermut en cualquier lado, pero cuando vamos a tomar vermut siempre suele ser un sitio como una tasca, donde hay mesa alta, donde la gente está pues con voz gritando, alzando la voz, la gente va más distendida, que viene mucha gente que se quita la corbata, se la mete en la jaqueta y se toma el vermut. Entonces, esa es la historia del vermut. Es tanto la tasca, lo que significa la denominación de tasca, con los aperitivos que conlleva el vermut, más la historia que trae el vermut detrás. Que se pone de moda en 2008 con la moda hipster, ¿no? Empiezan a la gente a dejarse las barbas grandes, ponerse calcetines, se vuelven los vinilos, las motos antiguas, ¿no? Esa moda, y ahí volvió el vermut en 2008.
Pero es verdad que volvió el vermú porque la gente recuerda una historia que hay detrás del vermú, que son los mal llamados, y abro comillas, bares de viejos. La gente quiere volver a los bares de viejos, quiere volver a vivir eso, y al final creo que no das que, lejos de ser una moda, es una tendencia gastronómica. Hoy cualquier estrella Michelin, cuando asistimos a una estrella Michelin, no sé si han habido alguno últimamente, el primer sorbo que te dan es de un vermú. Muchas veces es un vermú preparado por ellos, sí, y a veces alguna marca que traen ellos de fuera, pero siempre se abre el aperitivo una estrella Michelin con un vermú. Y eso quiere decir algo, es decir, vamos un poquito más allá. Estamos hablando ya de gastronomía. En Canarias no hay vermú. ¿Por qué no hay vermú en Canarias? Pues, entre otras cosas, por la idiosincrasia del canario. Aquí, con las lluvias que han caído, veremos que ahora todo el mundo se va a ir a la cumbre a ver un poco de agua, a correr por los barrancos. Típico. Y si hace sol, está todo el mundo en la playa. Sin embargo, donde se da el vermú son en ciudades que no tienen playa, porque si tienen una playa no es accesible todo el año. Pongamos Madrid, pongamos Andalucía, pongamos Galicia. Y claro, la gente que hace a las 12 de la mañana, pues se va a tomar el vermú. Y no se va a echar un cubata, se echa un vermú que es algo más distendido, ¿no? Y claro, son Canarias, nunca ha pasado entre otras cosas por eso. Y la parte más tecnológica es que en Canarias lo que menos sobra es la uva blanca. Entonces hay que entender que el vermú se hace con uva blanca, tanto el rojo como el blanco. Por eso en Canarias, en la isla de Tenerife, se hace el vermú con vino tinto. Hay 5 o 6 referencias. Entonces todo eso, la uva blanca en la península era una uva que se desechaba o se utilizaba para hacer un cupás, para llenar un poco pues, la uva tinta que no te había dado para suficiente. Pues son las partes de la idiosincrasia del vermú en Canarias. Pero yo creo que ya lejos de ser una moda, es una tendencia porque ya mucha gente apuesta por el vermú. Yo, por ejemplo, hago eventos de bodas con el vermú, hago cócteles y la gente cada vez te llama más. Importante que todo el mundo, todos los bares tengan vermú. Más importante que el que se denomine vermutería, pues se ponga las pilas, se ponga a estudiar un poquito, para un poquito acercar al cliente lo que es un vermú, que es importante. José, una de las preguntas que tengo ganas de hacer es que cuando entras en este local tarde-noche, a mí personalmente me recuerda mucho a un after work. Que la gente viene a tomarse ese vermú final antes de irse a casa, después de tener su día duro. No sé si eso ya te está pasando. Yo tengo controlada, como decíamos antes, el tema de la gestión del restaurante. Una de las cosas importantes también es saber a qué público te diriges, cuál es tu target de clientes, incluso la edad de los clientes, que es importante. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la inmobiliaria aquí al lado, la inmobiliaria, ¿cómo se llama? Century 21, ¿no? Sí. Que está aquí al lado y esta gente nos visita muchas veces, se quita el traje, la chaqueta, la pone a un lado y se pide un vermú después de trabajar. Y eso es magnífico. Claro. Es decir, un poquito lo que buscamos es que esa gente cuando sale de trabajar venga a la tasca y que sea un momento de esparcimiento. Claro. De relajarse. No queremos el típico restaurante serio sentado, aunque aquí todos vamos uniformados con corbata, ¿vale? Porque pretendemos dar una imagen correcta, pero lo que queremos es que la gente, pues eso, se quite la corbata, o las chicas incluso, sin me apuras, que se quiten los tacones, se sienten y se tomen un vermú. Claro. Eso es lo ideal para nosotros. Es que es muy típico. En Península, sobre todo, se lleva eso, ¿no? Hay locales de after work. Yo la primera vez que conocí uno fue en Valencia, en el mercado, y era como algo completamente nuevo, ¿no? Y creo que este local cumple todos los requisitos para... Cumple y muchas veces la gente nos dice, oye, es que eres muy barato. Es que yo pretendo ser barato. O sea, barato, dentro de unos límites, pero que la gente esa que, por ejemplo, te digo, la gente de la inmobiliaria o la consulta dental que esté aquí al lado, que quiere venir a tomarse un vermú simplemente en una tapa, no se te queda gastar 30 euros. Claro. ¿Vale? Porque es simplemente un momento, un ratito, ¿no? Una escapadita y eso es importante también. Claro. Para aquellos que no han visitado todavía la Tasca Marillanos, ¿qué les puedes decir? ¿Cómo los puedes motivar a que entren? Vermú, está claro, pero ¿qué más? Desde esos aperitivos hasta la tarta o la famosa tarta de queso. Sí, las tartas de queso, yo tengo que reconocer que estoy un poco cansado de las tartas de queso, pero es que llevamos haciendo tartas de queso ya casi 10 años y quitarlas, pues, habrían clientes que me matarían. ¿Cómo motivarlos? Pues mira, lo que dijimos antes, yo creo que el público canario muchas veces que tiene que irse a Madrid, a Barcelona, a disfrutar un poco de esas tapas diferentes, ¿no? Que nos encontramos en las grandes ciudades, pues pueden venir aquí y disfrutarlas aquí también, ¿sabes? Y tenemos nuestra cañita de Mau de cerveza, que la servimos en copa. Después tenemos una excelente carta de vinos. Aquí hay vinos que huimos un poquito, no porque sean mejores ni peores de los Rioja, de los Riberas, y ampliamos unas denominaciones de origen que son un poquito diferentes. Incluso tenemos vinos que no tienen denominación de origen. Entonces también es importante que no solo al que le gusta el vermú, sino al que le gusta el vino, pues, oye, ofrecerles cositas diferentes. Se les guía un poco en el tema del vino. Sí es verdad que yo no tengo el título de sommelier,
¿vale? Pero es verdad que creo que me avala la experiencia o, por ejemplo, por lo menos me avala el que me gusta el vino. Lo vamos a convalidar en parte. Vale. Me avala que me gusta el vino y repito lo mismo de antes. Muchas veces la gente me pide un Ribera del Duero y le abro un vino de Almansa o de Jumilla. Y me dice, mira, es que esto no es lo que pedí. Y yo le digo, pruébalo un momento. Si no te gusta, no te preocupes, que yo me lo bebo después. Y esa es mi tónica siempre. Entonces, aquí se viene a pasarlo bien y a disfrutar. No conmigo, como dije antes, soy un camarero muy serio, pero entre tus amigos puedes pasártelo muy bien aquí. Que mi función es asesorarte y guiarte todo lo posible para que disfrutes. Ajá. Una carta de vinos variada, me imagino, de diferentes denominaciones de origen, pero también un poco, creo yo, buscando ese toque que ya te vamos conociendo de la tasca amarilla, ¿no? Sí, fíjate, yo siempre digo que hay dos tipos de clientes, ¿no? El que bebe vino y el que le gusta el vino. Para el que bebe vino tenemos los clásicos Ribera, los clásicos Rioja, ¿vale? Pero para el que le gusta el vino tenemos vinos de muchos sitios de la península, incluso tenemos vinos franceses, vinos de Australia, tenemos vinos de Francia y es importante también porque a veces parece que pedir un vino francés, por ejemplo, ¿no? Nosotros estábamos con vinófilos, la marca Le Petit o un vino de Alsacia blanco con uva Sylvaner y a veces parece que los vinos franceses son carísimos, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios aquí en las islas tenemos grandes proveedores como es Vinófilos, El Gusto por el Vino, Reverso, etcétera, que ya te proveen de vinos muy diferentes. Y yo lo que quiero es acercar esas propuestas de los comerciales que tenemos, que además son muy buenos y presumo de ellos, un poquito acercarlos también al público y que el público pueda degustar vinos diferentes de lo que es un Rioja o un Ribera. Y creo que ahí está la clave también. Hasta un dorado de rueda que me serviste la última vez. Hasta un dorado que abriste esa botella expresa. Está ahí, está abierta. Es que para sorprender a David Goss tienes que tener algunos ases de la baraja. No, se agradece. Se agradece. Y yo, por supuesto, tengo cositas, igual que también coqueteo mucho con los generosos, ¿no? Los Palegrín, los Cream, los palos cortados, etcétera. Y también hasta tengo manzanilla, es decir, lo que intentamos un poquito es no podemos tener, porque esto es pequeñito, una carta muy, muy, muy amplia, pero sí que, oye, para ciertos tipos de clientes podemos intentar sorprenderlos con esas cositas. Sí. Genial. ¿Qué planes de futuros tienes con la tasca La Amarilla, ¿no? ¿Quieres expandirte? ¿Quieres abrir cosas nuevas para el propio cliente, por ejemplo, de After Work? Tengo un proyecto que no sé si me saldrá, quizás, a lo mejor, a largo plazo. No me corre prisa, pero te voy a decir una realidad. Una realidad. Y vuelvo al tema de la gestión. Que el negocio vaya bien y que tenga una caja líquida amplia, bien, solvente, no significa que debamos abrir otro negocio. Significa que el negocio va bien, que hay que mantenerlo y siempre hay algo que mejorar. Yo siempre creo que mi negocio tiene algo que mejorar, ya sea en la carta, ya sea en el espacio físico, el entorno que nos rodea, es decir, el interior físico, el local, y, por supuesto, mejorar a los empleados, que es la clave. Creo que hay que mejorar a los empleados. Entonces, yo antes de abrir otro negocio, lo que voy a buscar es, primero, que mis empleados estén lo más satisfechos posible, que es lo que me va a consolidar también, que yo pueda seguir asumiendo este riesgo que hablábamos antes aquí, y después de eso ya se verá. Pero yo, por lo menos, soy feliz con esto. No necesito mucho más. Que vengan mis amigos a visitarme, como David, que viene de vez en cuando, poder tener una buena conversación con él, que los clientes y los comensales que vienen aquí sigan disfrutando. Pero ese es mi plan, que la tasca dure 40, 50 años si es posible. Maravilloso. Y si el ayuntamiento me lo permite. Estupendo. Genial. Por supuesto. La verdad que es muy bien, pero tiene razón. O sea, oye, pues mantener el mismo local no significa, y ganar no significa vamos a expandirnos y abrir otro, por ejemplo, en la zona de Vegueta, Teriana. Sería fantástico, pero es que no es mi prioridad. Creo que la prioridad de cualquier empresario es consolidar su marca y su negocio. Y consolidar un negocio me va a permitir, yo en este llevo 3 años nada más, en 3 años no se puede. Aunque vaya muy bien, creo que no sería lo más lógico o lo más acertado. Creo que un negocio se consolida bien cuando han pasado 8, 9, 10 años. Ahí ya te puedes empezar a plantear cosas. Pero hay que dar los pasos de plomo. Estamos conociendo al empresario, estamos conociendo a José, estamos conociendo al camarero. Y vamos a conocer ahora al ensayista. Bien. Porque además me traje la chuleta. Ah, sí. Qué miedo. Yo me he traído la chuleta y la primera pregunta, y hablamos de ensayo de un camarero que está en el Canarias 7, sigue ahí. En la Canaria, en la provincia, he participado en los dos periódicos. Y debo reconocer que eres buen ensayista y tocas puntos finos de la hostelería. ¿Cómo te dio por ahí?
Mira, lo más difícil para mí, y son cosas que he ido mejorando con el tiempo y tengo que mejorar, es aguantar las críticas. Es algo que reconozco que me costó mucho cuando empecé. Tengo 41 recién cumplidos, llevo de los 18. Aguantar las críticas y saber gestionarlas. Y también a veces las faltas de respeto de los comensales. Porque aquí, en este negocio al que amo y del que disfruto mucho, también hay una parte muy sufrida, que es la de las faltas de respeto o la falta de empatía de muchos comensales que vienen. Y entonces, yo siempre digo que hay dos negocios donde se ve cómo es una persona. Uno es en el negocio del taxi, donde los taxistas hablan mucho con sus ocupantes, y otro es en el restaurante. Y hay una frase muy guay, que la tengo yo además escrita en la comanda cuando pides la factura, y es que sabrás cómo es una persona por cómo trata a un camarero. Es muy importante. El máximo exponente de educación y de saber estar de una persona se vive en un restaurante. Y yo eso tenía que trasladarlo. Porque nosotros, los camareros, estamos expuestos a las críticas, tanto en redes sociales, Sí. en plataformas como pueden ser Google, TripAdvisor, etcétera. Además me pueden señalar y me dicen, oye, el calvo con barba es un no sé qué y me dijo un no sé cuánto. Y hay una frase, Gillo y David, que es importante, y es que el cliente siempre tiene la razón, excepto cuando se equivoca, que es casi siempre. Porque nosotros nos equivocamos, Sí. pero normalmente el cliente entre copa y copa se equivoca. Y a veces cuando tiene un camarero enfrente como yo, que soy el dueño y me lo puedo permitir, y no permito a veces más de 3 latigazos que me peguen, y lo corta, esa persona se siente ofendida. Porque el camarero está llamando la atención y además con educación. Casi siempre intento llamar la atención con educación. Y eso tenía yo que transmitirlo. Y de ahí vienen todos esos ensayos, que son más de 50, 60 ensayos que he escrito, hablando de las anécdotas, pequeñas anécdotas que ocurren en la sala. Y es una forma de dar la otra cara de la versión a todas esas críticas que nosotros en sala podemos recibir. No sé, tú habrás leído varios, yo también, y me he quedado con algunos que por eso tengo la chuleta. Hay uno que me gustó mucho, ¿vale? Y es, ¿hay falta o no de camareros? Porque tocas los dos palos. Tanto camarero cocinero como el empresario. Y tú eres empresario. Correcto. Llama la atención porque también das la razón a unos, pero también das la razón a los Correcto. Es que hacen falta camareros. Y es verdad que hoy en todas las profesiones de carácter profesional o que vienen de ¿no? mecánicos, fontaneros, electricistas, construcción en general, falta personal, y en la restauración falta mucho personal. Y doy las dos vertientes. ¿Por qué? Porque sí es verdad que hay muchos empresarios, algunos restauradores, que no es lo mismo, porque el restaurador casi siempre es porque ha trabajado de camarero y sabe lo que es trabajar. El empresario a veces desconoce lo que es trabajar por 5 euros, como decía la hora antes. Entonces hay muchos empresarios que no permiten que sus empleados concilien, que no permiten o no ven más allá de que un camarero tenga que cobrar bien, o no entienden un camarero que tiene 27 años quiere ir al carnaval o quiere ir a la rama de Agaete. Y eso es importante. Y entonces cuando tú copas a una persona y pretendes que esa persona trabaje a partir de 10 años solo librando lunes y martes, pues si tú crees que eso es así, tienes un grave problema. O porque no le pagas los festivos, o porque entiendes que las horas extras se pagan igual que las horas ordinarias, o porque entiendes que la hora de limpieza que se recoge el restaurante, pues no hay que pagarla. Pues normal que no haya camarero. Y después está la otra vertiente. Yo no puedo presentarme en el hospital Dr. Negrín y decir que soy enfermero, me hace falta una base curricular. Ni puedo decir que soy ATS. Tampoco puedo presentarme en un colegio y decir que soy profesor. Necesito una base curricular. ¿Por qué puede venir alguien de la calle y decir que es camarero y yo tener que pagarle 1.500 euros por 40 horas? Pues tampoco es justo. Es decir, hay muchas personas que están detrás de las barras, que están en sala, que no tienen formación. Y es verdad que la experiencia te puede dar esa formación, como me ha pasado a mí, pero es que yo también he estudiado. Entonces yo ya puedo exigir, cuando tienes estudios y tienes formación, puedes exigir un sueldo. Pero lo que no cabe ninguna duda es que cuando tú te lees lo que decíamos antes en el Ministerio de Economía e Industria, cuáles son las funciones de un camarero, te dice que es para personal cualificado. Y el convenio de hostelería se somete al BOE, que es una norma de rango legal superior. Y por lo tanto, todos los que quieran someterse al convenio tienen que ser personas con cualificación y con formación. Si no, estaría fuera del convenio de hostelería. ¿Por qué tengo que pagarle yo a un universitario que viene fines de semana o que venga 40 horas, que no sabe ni llevar una bandeja, le tengo que pagar 1.500 euros? Oye, pues no me parece justo, ¿eh? La verdad. Entonces, muchos
muchos restauradores, muchos empresarios también, para que nadie se sienta ofendido, no quieren pagarle 1.500 euros a una persona que tiene que para que sea eficiente tiene que haber 3 ayudándole. No es justo. Entonces, va un poquito por ahí los tiros. David, es un toque, está dando un toque muy bueno, ¿eh? Hombre, yo con él lo he hablado de esto muchas veces y ya sabemos, más o menos, hablamos creo que el mismo código, Sí. todos tenemos el mismo código, ¿no? En este sentido, yo sé que él aboga mucho por la formación, de hecho, él sigue formándose y está ahora en la Universidad de Las Palmas también, ¿no? Y luego lo del personal, ya sabemos cómo adolece, ¿no? A toda la hostelería y la restauración en general. Creo que las tornas tienen que revisarse, tanto por un lado como por otro. Y después hay que crear figuras como la que es el runner. Es decir, no tiene ningún sentido que yo contrate a mi sobrina Lucía, que está estudiando segundo de Derecho, a que me eche una mano aquí, yo la dé de alta, ella esté cobrando 10 euros la hora, la Seguridad Social me penalice porque solo son por 8 horas y tengo que pagar un 30% más de Seguridad Social. No tiene ningún sentido. Porque entonces empieza la picaresca de la gente de pagar en B. Y no quiero pagar en B. O sea, si voy a contratar y voy a dar de alta a personal que está estudiando para ayudarle en su economía, usted me tiene que facilitar a mí las cosas para yo poder acceder a esa contratación. No encima me hace pagarle más y me penaliza la Seguridad Social. Claro. Entonces, claro, es que se ponen muy difíciles las cosas. Sí, bastante. Otro ensayo que a mí personalmente me gustó mucho, la música. Te tengo miedo, ¿eh? La música. Mirándome ahí, le La tengo música miedo. de la sala. El maridaje sonoro. El maridaje sonoro. Y después hay un toque que me encanta de Somos Personas y todos tenemos unos días malos. Correcto. Maridaje sonoro yo lo llamo, bueno, esto es una tasca y cuando hay poquita gente en la tasca pongo música. Yo he llegado a poner aquí Julio Iglesias muchas veces. Mi amigo Juan de la empresa Carmencita, y hago publicidad porque el tío es un crack y me cae muy bien. Le encanta Julio Iglesias, yo le pongo a Juan Julio Iglesias cuando él viene aquí y me sabe. Y también pongo mucho soul y en los días previos al Día de Canarias pongo música canaria. La música es un componente para mí que ayuda a acertar, a ser asertivo a la hora de comer y beber. Tienes que tener el oído muy fino y saber lo que tu público está escuchando. Hay veces que la música puede ir a un restaurante y molesta, hay que tener cuidado. Sí. ¿Vale? Pero además que tú comentas que la gente deja el móvil y se Sí, pone a escuchar la correcto. música y disfruta de Correcto. Yo del muchas buen veces- vermut y de la comida. Yo muchas Y es veces, verdad lo sí. que dices. Yo muchas veces le digo, va, mira a la chica de la mesa 2 y resulta que la chica está y está comiendo. Y yo digo, esa mujer ahora mismo está disfrutando muchísimo. Entonces, se busca eso. Claro. Se busca eso. Por eso digo, la música puede ser un gran maridaje, es importante. Y hoy en día con las nuevos estudios que hay, ¿no? De los sonidos, los olores en los restaurantes, pues el sonido es importante. Y por ejemplo, yo me imagino este restaurante, La Tasca, por la noche, que te pongo a Edith Piaf y te saco una tablita de quesos canarios, una copita de vino tinto, pues lo que te tiene que saber, tomarte una tabla de queso y una copa de vino tinto con Edith Piaf de fondo. Claro. Creo que eso es magnífico. Otro que me encanta, David, es, oye, soy amigo del jefe. Ah, el amigo del jefe. Es buenísimo porque me imagino que te habrán salido primos y sobrinos por Sí, todos sí, lados. sí. Eso me pasó sobre todo cuando llevaba el Bravia, ¿no? Que decía, oye, es que yo soy la prima de José Miguel. Y yo en la puerta, y yo, es que José Miguel no vino hoy, o sea, hasta ese punto me pasó. Pero es verdad que el amigo del jefe es algo, y hablamos antes de lo que se sufre en la sala, es ese comensal que cree que está por encima de la valoración de un camarero. Es decir, cuando Iván o Freya atienden a un cliente, le dice, mira, ¿me puedes sacar media de esto? Dice, Iván le dice, oye, no, es que media de esto no hay. Yo soy amigo del jefe. ¿Usted que está amenazándome? Claro, Claro. Si Feísimo. yo a usted le digo que no, es que no. fíjate. Usted no tiene por qué ser amigo del jefe y amigo de nadie. ¿Usted por qué cree que está encima mío? Mm. Y en esos casos, yo, que ante todo soy compañero, le digo, si Iván te dijo ya que media no se puede ser, media no puede haber. Y hay que poner al camarero en el sitio en el que se merece. Si un camarero te dice algo, no seré yo el que venga y le diga, no, Iván, déjalo, que es amigo mío. No. Si Iván, esto es como cuando los papás y las mamás le llaman la atención a los hijos. Si el papá ya le dijo una cosa, no va ni la mamá a decirle otra. Pues esto es lo mismo. Los amigos del jefe, si fueran amigos, no me llamarían. Ya me encargaré yo si quiero tener un detalle contigo o tener algo especial de hacerlo. Pero si mi compañero Iván o mi compañera Freya o Jesús ya te dijo una cosa, por ahí no pasa. Yo a veces no he venido a trabajar y me ha llamado Iván y me dice, oye, José, que está preguntando por ti no sé quién, que es amigo tuyo, le estoy diciendo que no hay mesa. Y yo le digo, Iván, ni me llame. Si tú ya le has dicho que no Claro. tienes mesa, es que no tiene mesa. Muy bien. Claro. Eso es así. Y eso no ocurre en otros trabajos. Cuando vas a ingresar al banco, a cualquier banco, después de las 2, si no te vas a ingresar, tú dices, oye, yo soy amigo del director. No se lo dices.
Ahí ¿Por está. qué crees que aquí tienes derecho a pasar por encima del camarero? Sí, es verdad. Y después una cosa típica que ha pasado y sigue pasando. Te hablo de un caso cercano, hace 25 años, cuando estaba el Jeff Foy, Ujú. ¿vale? Y llegar a un restaurante, oye, queremos esto, pero date prisa, ¿vale? Que no, se nos escapa el Jeff Foy. Estamos hablando del fast foodie. Sí, sí, Es buenísimo. sí, 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 sí. Tengo prisa, El que tenga soy el prisa. primero y quiero la prioridad absoluta. Ese es el comensal que menos quiero. O sea, aquí el que viene a disfrutar. Y está bien que no te digo que tengas que estar aquí una hora. Pero ten en cuenta que la comida es casera, se hace al momento y que el camarero en la barra tiene 2 manos. Y si quieres un buen servicio de calidad, tienes que entender que no podemos tener calidad y prisa. Camisas baratas las hacen los chinos. Hacen 100 camisas en 1 hora. Camisas buenas lo hace un artesano, que se dedica al textil. Y te aseguro que no dura media hora. Que no lo hacen media hora. Entonces, el que venga con prisas, pues oye, te mando un vermú y vete. Pero con prisas a disfrutar no se puede venir. Yeah. Eso es verdad, así. es que es así. Eso es así. Y más, esto es un sitio de tenemos que venir de tardeo, ¿eh? Eso es Pegarnos así. aquí un vermut. Hombre, Hombre, a mí cuando viene es de papitas. salir a trabajar del instituto y hasta que no cerramos Las papitas, no se va. berberecho. No me estará escuchando tu mujer. sí, ella lo sabe. Pues, vale, ella es la que cuando me suena el teléfono, la que me llama. Vale. ¿Dónde está? Pero es un sitio fantástico que tenemos que probar. Yo, por lo menos, las papas. Sí, hombre, yo tengo la Con- suerte de con que trabajo al berberecho. lado y bueno, él sabe que aquí de vez en cuando pues giro la esquina y ya está. Sí. ¿Quién sería ahora mismo? Y ya no voy a tocar más la parte de ensayo, o sea que Fíjate que yo lo ensayo un camarero muchas veces. Cuando, A mí me ha gustado cuando me llaman mucho. para la radio, para estas cosas, intento que no me hagan publicidad, porque claro, si los comensales se empiezan a leer lo que yo pienso de ellos, se digo, a lo mejor me quedo sin clientes aquí en la tasca, ¿eh? o no, te vienen. ¿Sabes? A lo mejor me Te quedo vienen sin a clientes. probar, a ver si eres rápido. Si pones música, Sí. por ejemplo. Claro. ¿Mm? ¿Quién sería la competencia actualmente de los restaurantes y las cafeterías ahora mismo? O sea, Eso es una buena pregunta, Gillo, porque yo creo que estamos en una burbuja gastronómica. Está la burbuja de la construcción y la burbuja gastronómica. Hoy en día cualquiera abre un restaurante, una tasca o un café de especialidad o una hamburguesería. Y hay que tener cuidado, porque no todo vale. Y esa es la peor competencia que puedo tener. Mi mejor competencia es alguien que sabe de restauración y me monta un restaurante al lado. Ojalá me monten más restaurantes al lado, pero de gente que sepa. Cuando la gente no sabe y monta esos restaurantes, que además son fulminantes, algunos duran menos de 8 meses abiertos o duran 1 año, eso es la peor competencia que puede haber. Porque además muchas veces, no sé por qué, reciben incluso hasta galardones. O van los foodies, abro comillas, para que no quiero incluir a todos los influencers, a todos los foodies, ¿vale? Pero van y te hacen, vamos, te parece que están comiendo en el mejor restaurante nunca visto. Y de repente ves que al año cierran. Y eso es un flaco favor a la restauración y es una competencia mala y de muy baja calidad. A mí que me hablan una bermutería al lado sería fantástico, porque vendría más gente a tomar vermú y haríamos más zona. Pero por favor, de calidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te ves que le dan galardones a personas que llevan menos de 1 año abiertas y después ves que al año y medio cierran, pasan 2 cosas. Primero, el que está dando el galardón me va a perdonar, pero no tiene ni idea de gastronomía. No digo que la tenga yo, pero ellos no la tienen porque en algo se van a equivocado. Entonces, todo eso genera un problema. Y además, este primer trimestre, uno de los últimos artículos que escribí en La Provincia, ya por enero, hablaba de esto. Es decir, vamos a ver este trimestre un montón de restaurantes y tascas cerrar. Y eso es una pena. Es decir, esa competencia, ahora mismo, lo que hace es dañar el sector. Porque al final la gente se cansa. Cuando una persona va a comer a un sitio y le venden un café a 2 euros y es un café que no es de especialidad, pero lo vende a 2 euros porque el local es precioso, pues no tiene sentido. Y cuando vas a una hamburguesería te cobran 2 euros por una hamburguesa, pero la carne de la hamburguesa o los componentes son de baja calidad y simplemente se han montado el carro de las hamburgueserías, pues eso es una competencia mala y que deja a aquellos que están trabajando bien en un muy mal lugar. Esa es la peor competencia que hay. La buena, ya te digo, la buena es aquella de los que saben, de los que tienen intención de seguir muchos años abiertos. Que precisamente son los que menos galardones se llevan y menos prensa tienen. Sí, es verdad. Y eso es una pena. Quizás el foco de la burbuja gastronómica está mal hecho.
Los que tienen la capacidad de escribir y de hablar sobre gastronomía deberían fijarse en aquellos que llevan 7, 8, 9 años abiertos y que nadie les da voz y les da prensa. Siempre vamos al restaurante más bonito, más engalanado, que mejor redes sociales tiene, y creo que eso es un flaco favor a la gastronomía y aumenta esa burbuja que estoy hablando de la burbuja gastronómica, que muchas veces se desinfla sola. Como anécdota debe ser una cosa. De esas cosas que contaría en un ensayo de camarero. El otro día vienen unas chicas y me preguntan qué gildas tengo. Porque ahora las gildas están de moda. Yo llevo vendiendo gildas 3 años, pero ahora están de moda. Magnífico. No sé si era moda o tendencia, pero por ahora están de moda. Y yo les digo que gilda solo hay una. La que lleva piparra, aceituna y anchoa. No. Hay más. Yo he comido más gildas. Digo, no, tú ahora has comido banderillas. Que una de esas banderillas se llame gilda es otra cosa. La gilda es una banderilla que lleva piparra, aceituna y anchoa en honor a la actriz Gilda. Y se la puso uno de San Sebastián cuando ganó el premio. Porque decía que era, no recuerdo bien, picante, sabroso y verde. Algo así, no recuerdo muy bien. Y eso es una gilda. Todo lo que no sea eso es una banderilla. Hay versiones de gilda. Puede haber una gilda clásica o una gilda especial con queso o una gilda con boquerón, por decir otra cosa. ¿Eso qué significa? Que vivimos una burbuja gastronómica. Salieron 2 o 3 influencers hablando de las mejores gildas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y es que esa persona que lo ha dicho no sabe lo que es una gilda. Y hay muchas personas que van, y permítanme la expresión otra vez, porque no quiero faltar, pero que van, abro comillas, como borrego, a probar las gildas. Jolines, es que hay que tener conocimiento de las cosas a la hora de hablar y de publicitar. Correcto. Porque si no, esa burbuja gastronómica que tenemos se sigue inflando. Y los torrenos son torrenos, no son chicharrones. Los chicharrones son una cosa y los torrenos son otra. Es importante saberlo. Sí, Sí. claro. Cultura, ¿no? cultura Y tanto. gastronómica. Claro, y hay gente que dice, Fíjate, no, yo comí unos torrenos el otro día en tal sitio. No, mira, tú has comido chicharrones. Y una pena porque además no son con gofio, son los buenos, como los de La Palma. Entonces, oye, hay que un poco poner las cosas, los puntos sobre las i, y ya te digo, me falta mucho conocimiento sobre muchas cosas. Pero es que yo lo que veo por ahí es un continuo bombardeo cuando alguien me dice, pero la tarta de queso es fluida. Pero las croquetas son cremosas. Pero si en la Canaria las croquetas siempre han sido de atún y de cherne duras como piedras, Claro. que te las hacía tu abuela y estaban tan buenas. Ahora de repente la mejor croqueta es la cremosa. Y muchos de los anuncios sobre croquetas cremosas que hay son croquetas de quinta gama, que ni tanto el foodie de turno como ni el comensal lo sabe. Y están haciendo gala de croquetas de quinta gama que valen a 5 céntimos la unidad. Entonces, eso es una burbuja gastronómica que estamos viviendo hoy en día, que es muy mala. Y los que sean personas que se dediquen a la gastronomía, alguno por ahí se llama gastrósofo incluso, pero bueno, o aquellos que les guste mucho comer fuera, cómprense un libro, dejen el Instagram y empiecen a leer un poco o a investigar sobre qué es una croqueta cremosa, cómo se hace y cuánto vale una croqueta cremosa. Sí. Hacerla. Pues suele pasar, lo hemos hablado muchas veces, David, con el tema de todo el mundo habla del restaurante, del chef, del plato, pero se olvidan de la sala, de la decoración, de la luz, del camarero, o sea, se olvidan. Claro. Es que de primera, cuando abres un local de restauración, muchas veces vas a tiro hecho a la decoración, ¿no? La decoración. Luego, oye, ¿y los metros de la cocina? Claro. Cuando fichas al cocinero, que es al mes después de tener toda la obra hecha, el cocinero dice, ¿de dónde cocino aquí? Sí, sí. ¿Sabes? No han contado con un cocinero. Claro. No han contado con gente de la sala, la barra. Joder, Es importante, por ejemplo, prioridad que en da la el sala, servicio. y ahí me encantaría, y lo hemos hablado muchas veces, David y yo, oye, en vez de un Masterchef, un Master Sala. Exacto. Y que todas esas guías gastronómicas Bueno, que sí. dan premios a los restaurantes, a los cocineros, se fijan un poco en los camareros. Hay camareros de tasca, que- como puedo ser yo, camareros de gastronómicos, camareros de estrellas Michelin y camareros de cafetería. Sí. Porque un camarero que sirve, como le hice un reportaje a Johnny de la churrería Astrid, le hice un reportaje a una persona que sirve, no sé, 200 platos de churros, 20 sándwiches mixtos, 85 bocadillos de lomo con queso y de pata, y te conoce a todos los clientes, lo llama por su nombre, ese camarero quizás tenga mejor mérito que otros muchos que han llevado galardones. Vamos a sacar a los camareros a la televisión y a los periódicos, Total. por favor. Y yo añadiría a este camarero la memoria que tiene. Correcto. 5 cortados, 3 de leche, no, Claro. y pam, 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 pam. Y Sí, no sí. mira solo a la máquina. Y yo digo, ¿pero cómo puede memorizar la cantidad de cortados largos, cortos, descafeinados, con leche, sin leche? Te voy a poner un ejemplo. Yo esta mañana fui a desayunar al Gamonal. Qué bueno. Y nada más llegar, aparqué la moto y cuando entré tenía mi café solo en la mesa y mi pulguita de pollo. Nada más llegar. Ese camarero que está pendiente en la barra, que me vio, escuchó la Vespa de lejos y ya me puso ese desayuno, ese se merece
un galardón. Se merece un artículo en La Provincia, en el Canarias 7, y se merece un premio. Qué bueno. Ese camarero se lo Sí. merece. No digo que tenga más mérito o menos mérito, pero el caso es que a lo mejor vas a una cafetería de especialidad 3 veces y no tienen esos detalles y estás pagando más caro. Qué poco se habla de los equipos, ¿eh? Es una pena, ¿eh? Hablamos de estrellas, pero no estrellas Michelin, sino esos cocineros que van o que le dan tanta fama, ¿no? Periodistas, críticos y demás. Y luego que poco se habla de los que están detrás, que muchas veces son los que elaboran Claro. los platos. Pero yo realmente. creo que el buen ¿Verdad? periodismo gastronómico tiene que ir más allá. O Sí. sea, a mí que me saques a un cocinero que gana una estrella Michelin, que nadie discute, que es bueno, me parece bien, pero eso es lo fácil. Yo tengo un proyecto que se llama Habla la Sala, que está parado porque yo no escribo de enero. Estoy un poco, como si se desmotivado, lo reconozco. Pero tengo un proyecto que se llama Habla la Sala, de hacerle entrevistas a los camareros. Porque alguien tiene que hablar de los camareros. Alguien tiene que hablar de la sala. Sí, señor. Sí. Y nadie habla de la sala. Entonces, creo que los Así es. periodistas gastronómicos tienen que un poquito iniciarse en ese campo. Y no hablar del maître, que está muy bien, de la estrella Michelin, que está muy bien, sino el camarero del día a día. El que se levanta y trabaja sus 40, 45 horas a la semana, ¿vale? Y se va a trabajar todos los días y te pone ese café con ese sándwich mixto en 5 minutos para que tú tengas tiempo de tomártelo y volver al trabajo. Ese camarero merece una mención. Sí, totalmente. Y Y yo, infravalorada está la sala. perdóname que me encienda, ¿vale? Porque yo soy camarero. Antes de ser empresario, restaurador, incluso antes de ser abogado, yo soy camarero. Y me encanta ser camarero. Y creo que es la mejor profesión que he conocido. No tiene que ser la que más gane dinero, pero es la que mejor he conocido, la que mejores alegrías me ha llevado a tener. Entonces, hay que lanzar a los camareros al estrellato. Hay que darle voz. No, por supuesto. Estoy contigo, lo hemos hablado ya tantas veces. Y es eso, no se le está dando voz a la sala para nada. Por supuesto, tienes que retomar ese proyecto que tienes. Y si estamos sufriendo en las escuelas de hostelería la falta de camareros, entre otras cosas, es porque los niños y niñas, porque son niños y niñas, no lo olvidemos, no son adultos, que quieren estudiar restauración, no tienen referente. Si siempre saliera en el mundo deportivo, en el Marca, etcétera, en cualquier periódico, siempre sale la foto de Messi o Cristiano Ronaldo, todos los niños quieren ser delanteros. Sí. Pero el que marcó el gol fue Iniesta. Sí, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces hay que sacar a los camareros también afuera para que empiecen a tener referencias y referentes, que es muy importante. Es que llama mucho la atención lo que estás diciendo porque desde hace muchos años se le ha dado mucho valor. Oye, que hay valor, hay mérito a los chefs. Ojo, hablamos de cocineros y después yo hablo siempre de chef. Pero creo que la televisión nos ha invadido tanto que todo el mundo quiere ser chef. O Correcto. sea, hay gente que entra a una escuela de hostelería. No, es que yo quiero ser chef, perdona. Primero, ponte a cortar las papas. En mi depuá y te voy a enseñar. ¿Quieres ser chef y tener su restaurante ya? Sí, sí, sí. Y entonces digo, Las dos oye, cosas. perdona, no nos olvidemos de la sala, porque al final el camarero, yo siempre he defendido al camarero como el comercial del cocinero, porque es el Correcto. que va a vender el producto que está haciendo el cocinero. Al final es un equipo, pero tú eres el comercial. Entonces muchas veces confundimos camarero con transportista, por un lado. Ujú. Sabemos que no puedes tener carnet, Ujú. ¿vale? Trabajar sin carnet, es decir, sin una formación. Después ya aparece algo del carnet y dice, ¿usted maneja bandeja? Ah, Ujú. pues ya entra. Perdona, Ujú. ¿vale? Eso es como conduzco sin carnet, ¿vale? Después está el C, depende del tamaño de la bandeja, van como motos y es transportista o el Bueno. plato. Entonces ya no son camareros. Yo creo que el camarero es parte fundamental de la sala, es el comercial de la sala. Es que el camarero te ayuda a ofrecer a los clientes Claro. los productos. Yo siempre, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tú vienes a mi restaurante, te pides la botella de vino más cara, el jamón más caro, las coquinas más caras, y y viene un camarero y dice, oye, es que hay una venta de 100 y pico euros y es la mesa que menos rentabilidad da, porque los productos más caros son los que menos margen tienen. Y eso muchas veces los camareros los desconocen y son las cosas que hay que enseñar. Y esa es la diferencia entre un camarero y un transportista. Claro, exacto. Y después tener esa habilidad de upselling, ¿no? Es decir, Claro. le falta, ¿quiere que le ponga un poquito más de vermouth? ¿Quiere probar otro nuevo que tenemos? Que a veces el cliente cree que eso es que está enfocado a la venta, y no es a la venta, es el enfoque a ofrecer. Claro, Es decir, yo no vendo aquí vermouth, yo ofrezco vermouth. exactamente. Usted no quiere otro, perfecto, pero yo le tengo que Exactamente. preguntar porque es mi obligación como camarero, Claro. preguntarle si Y usted una quiere mesa algo más. cubierta, Correcto. sin vasos vacíos o botellas vacías,
da limpieza, y en eso se tiene que encargar el camarero. Y ahí está realmente también es el servicio. Claro. No solo es llevar, también es recoger y tener siempre esa pulcritud en la mesa, ¿no? Correcto, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y Nos queda nos mucho olvidamos trabajo. de eso. Nos olvidamos de eso y vendemos por la tele chef. Nos queda mucho trabajo. Pero es increíble porque cuando yo veo estos certámenes de Estrella Michelin, de soles, de planetas y de lunas, veo que los que suben a buscar los premios siempre son los cocineros. Pero si el que le vendió la moto, y abro comillas, y lo señalo para los que me están viendo, si el que le vendió la moto a esa persona que te ha dado la estrella fue el camarero, ¿no tú? Tú a lo mejor hiciste una espuma encima de una almeja y le metiste un poco de nitrógeno o algo, pero el que le vendió la moto, y abro comillas, fue el camarero. El que te hizo, el que te contó la historia fue el camarero. Pero a ese no le estamos dando nada. Para No sale ni en la foto. No, es verdad. La rebelión de la sala, ¿cuándo llegará? Y de eso tenemos tenemos que ponerlo ya Tenemos casi que- en firme sí, hablarlo ya con todos, ¿no? Porque la gente ha dado un paso atrás desde que dejamos salir a los cocineros a la sala. Y eso También. es un grave problema. Antes se hacían muchos platos a la vista al cliente. Estuvimos con la compañera María hace ya unos cuantos programas. Ella todavía sola en la sala o con una compañera más hace sus platos, flambea, trincha, terminación de platos. Ahí te luces Claro. como sala. Claro. Hemos perdido, hemos dado un paso atrás. Creo que para En ese sentido para también. recuperar eso, David, no sé si estarás de acuerdo conmigo, lo más importante es en Canarias, y lo voy a decir, que tanto Canarias 7 como la provincia, como Televisión Canaria, como pueda ser Las Palmas, y lo voy a nombrar a todos, me da igual, empiecen a hablar de los camareros. Porque son los que tienen la capacidad de sacar al camarero a la luz. Sí, sí. Porque las escuelas de hostelería están vacías de Sí. alumnos que quieran estudiar restauración en sala, están vacías. Y creo que estos medios de comunicación, que normalmente los nombro a ellos porque son los que más información gastronómica dan, entre otros programas de radio, etcétera, tienen la capacidad de sacar a los camareros a la luz. Sí, Esto invita a preparar un pisco y gilorio hablando de esto con 2 personas más y tratar un poco este asunto, ¿no, David? Tú también. Que te Hombre, ves un que yo lo estoy sufriendo, José lo sabe, hace mucho tiempo. Él de hecho me pregunta muchas veces, oye, alumnos, prácticas o extras, y sabe lo que ha pasado, ha vivido esa experiencia. Y como él, otros tantos empresarios de restauración. Y es eso, es lo que estamos hablando. Si tú no le das voz a la sala, es difícil que la gente, o la gente joven en Es este que caso, el estatus... oye, no, ¿qué prefiero estudiar? No, yo cocina, porque Claro. me lo están metiendo por todos lados. Hemos ¿Quién quiere ser camarero? devaluado el estatus de un camarero. Exactamente. Hemos elevado tanto el del cocinero que el del camarero ha quedado a la altura del betún. Exactamente. Y eso no tiene sentido porque al final gastronomía es todo. Es sala, es el entorno del restaurante, es cocina y son muchas cosas. Y el comensal tiene que empezar a valorar eso. Cómo se le atiende en sala, si recibe un trato correcto, adecuado a cada local. No es lo mismo el trato de una tasca como puede ser esta o la rapidez con la que se hay que servir aquí que la que puede ser una sala de una estrella Michelin o de un gastronómico. Pero el cliente tiene que empezar un poquito a aprender y a valorar el trabajo de sala. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo por mi parte ya creo que casi para finalizar, una última pregunta. ¿Consejo, recomendación que le darías a alguien que quiera iniciarse como emprendedor en restauración? Pues que de los sueños no se vive. Que los sueños pueden ser objetivos a tener en cuenta para cumplir. Pero que para alcanzar los sueños hay que estudiar y hay que trabajar. Es más difícil para mí ser abogado que ser restaurador. Realmente ser abogado es mucho más difícil que llevar. La gente me dice, ¿dejaste la abogacía por la restauración? Sí, la dejé y lo volvería a hacer 1000 veces. Pero es que cuando tú haces algo que te gusta y que haces los deberes, las tareas y tienes la conciencia tranquila, es fácil triunfar. O es más fácil triunfar y llegar lejos. Entonces, aquellos cocineros, camareros o gente con mucho dinero que quiera montar un restaurante, primero tiene que hacer los deberes. Claro. Y marcarse sus objetivos, pero reales, financieros y de estabilidad emocional, que son importantes también. La estabilidad emocional en este negocio es muy importante. Estupendo. José, la verdad que tenemos mucho de qué hablar. Yo creo que va a haber un segundo Que si pisco. me dejan Porque aquí... yo para no paro de un hablar. pisco gilorio segundo, pero sobre todo tratar este tema de la sala que lo veo súper importante y muy bonito. Me ha encantado este local.
Además, hemos tenido vistas a la calle. Ha Sí, sido el local es chismoso. y además grabar aquí, Curioso, fantástico, la verdad. Te damos las gracias por dejarnos entrar en tu casa, en esta maravillosa tasca, La Amarillano. José, muchísimas gracias por estar con nosotros, insisto, en Pisco y Hilorio. Gracias a ustedes por invitarme y darme voz, que es importante. A veces estas entrevistas me agradan mucho porque puedo expresarme y siempre puedo hacer una especie de tirón de orejas ahí. Muchas gracias, perfecto anfitrión. Y nada, Chicho, Pues nada, programa más. Un programa Salud y más. vermú. ¿Sí? Salud y vermú. Salud y vermut. Sí, Salud y ahora, vermut. ahora viene el vermut, ¿eh? Que no nos ven las cámaras. Lo digo claramente para que vengan justamente a la Plaza de los Betancores, la Tasca del Amarillano, Pisco y Hilorio en este 7º episodio. Y ya sabes que nos puedes seguir en YouTube, en TikTok y en Instagram. Y suscríbete, que va a valer la pena. Muchas gracias, Pisco. Y Hilorio, Nos vemos pronto. gracias.